Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Jesús Valero y soy reumatólogo de la Clínica Asunción y vengo a hablarles un poco de la osteoporosis. Bueno, entonces les vengo a hablar un poco de la osteoporosis. Entonces, para empezar, pues comentarles un poco qué es la osteoporosis. Pues la osteoporosis en sí es lo que es una pérdida de masa ósea y de la calidad ósea del hueso. ¿Y qué pasa? Cuando esta masa ósea se pierde o la calidad del hueso se pierde, pues este hueso lo que sucede es que se vuelve más frágil. Y al ser más frágil, pues tiene más probabilidad de fracturarse que no que un hueso normal. Entonces, a veces, ¿cuáles son las causas de esta? Pues hay muchas causas de la pérdida de masa ósea que pueden pasar durante todo el día. O sea, hay muchos procesos en los cuales el hueso se va formando y se va reabsorbiendo, y hay muchas otras manifestaciones que hacen que esto suceda. Principalmente la edad, luego otros fármacos, luego el tabaco, el alcohol y la alimentación. Obviamente, si una persona tiene déficit de nutrientes, de proteínas y de calcio y vitamina D, pues este hueso va a estar menos mineralizado y por ende pues va a ser más frágil y va a tener más probabilidades de una fractura. Entonces, en condiciones normales, todos vamos formando huesos, o sea, la masa ósea del hueso va aumentando con los años hasta más o menos los 34-35 años de vida, donde hay un paro de esta formación de hueso, y entonces poco a poco se empieza a resorber, o sea, a perder esa masa ósea. Esto pasa en todas las personas y es algo fisiológico. Lo que pasa es que en las mujeres, principalmente después de la menopausia, esta pérdida de masa ósea pues baja con más facilidad. Por eso en mujeres posmenopáusicas la osteoporosis es más común que no en hombres, ¿vale? Entonces, otras causas, como ya comentamos, son el alcoholismo, que el alcoholismo en sí es la principal causa de osteoporosis en los hombres, ya que el alcoholismo, el alcohol de por sí disminuye la masa ósea. Luego, otros fármacos que hay que tener en cuenta son principalmente los glucocorticoides, que son fármacos que usamos en enfermedades inflamatorias o también en enfermedades respiratorias, que estos fármacos a dosis altas y por mucho tiempo mantenido pueden también reducir la masa ósea. Tratamientos hormonales utilizados tanto en el cáncer de mama y en el cáncer de próstata. Tener en cuenta, bueno, ya los oncólogos lo saben, y cuando ponen estos tratamientos por lo general hacen un estudio de osteoporosis o inician un tratamiento preventivo para evitar esa pérdida ósea con estos tratamientos. Están las enfermedades inflamatorias reumáticas, que principalmente la más importante es la artritis reumatoide, porque tener mucho tiempo inflamación en el organismo, pues en el hueso, pues eso hace también que se pierda la masa ósea. Enfermedades endocrinas pero no tratadas, el hipotiroidismo y el hiperparatiroidismo, sobre todo pueden bajar la masa ósea, pero cuando estas no son tratadas. Cuando están tratadas, en principio ese riesgo está controlado. Enfermedades renales crónicas, porque al final hay una excreción de calcio y una alteración en el fósforo y en el calcio que puede disminuir la densidad ósea. Esto entre otras causas. Luego, los síntomas. La gente pues muchas veces pregunta o por dolor o dicen que le duele todos los huesos. En principio la osteoporosis no duele, no tiene por qué doler, así que se dice que es una epidemia silenciosa, porque hay muchas personas o sea, la osteoporosis, la pérdida de masa ósea no duele, para que quede claro, ¿vale? Lo que puede sí generar dolor es una fractura o la consecuencia de esta fractura, que vamos, que al final una fractura, como fractura de cualquier parte del cuerpo, va a doler, y pues depende de cómo quede, pues puede quedar una especie de dolor crónico justo en ese sitio de la fractura, o por lo general va a mejorar. Incluso hay personas que se tiene un golpe en la espalda, han presentado dolor en ese momento, pero luego ese dolor desaparece y por alguna razón en el futuro le hacen una placa y se ve esa fractura que no se conoció en el primer instante, porque pueden pasar asintomáticas, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que las fracturas por fragilidad son principalmente fractura de muñeca, fractura vertebral y fractura de cadera. Teniendo en cuenta que de estas tres fracturas, la de cadera es la que nos parece más importante por el deterioro funcional que puede llevar esta persona y los días en cama y el ingreso hospitalario seguro.
Entonces, por lo general preguntan si existe algún hábito de vida que puede, o si se puede mejorar alguna cosa en la dieta o en los hábitos para mejorar o sea, el riesgo de osteoporosis, o ya teniendo osteoporosis para mejorar la osteoporosis como tal. Entonces, sí hay cosas que podemos hacer. Principalmente, bueno, ya los iré comentando una por una. Que son el riesgo de evitar, pues controlar un poco el riesgo de caídas, aunque hay veces que no se puede evitar, pero tenerlo en cuenta, ejercicio físico, mejorar la dieta y sobre todo evitar tabaco y alcohol, que ambos está claro que disminuye la masa ósea. Entonces, el riesgo de caída es muy importante porque si siempre, por lo general, todas las fracturas tienen un antecedente de caída, algunas no, pero por lo general todas. Entonces, si esta persona tiene el hueso frágil, pues lo más importante es evitar que se caiga, aunque a veces no lo podemos evitar. Tener en cuenta siempre que esta persona esté o sea, en sitios muy iluminados, que uses calzado cerrado, evitar superficies que sean húmedas o que estén o que se pueda resbalar con facilidad. Siempre se recomienda en personas mayores, sobre todo, utilizar ducha en vez de bañera. Y bueno, tener claro que estas personas tengan la vista graduada, porque al final puedes evitar más caídas. Y pues obviamente algunas personas igual necesitan el bastón, que mucha gente lo rechaza, pero viene muy bien porque te da seguridad y pues evita también que tengas caídas. Entonces el ejercicio físico, pues aquí viene en dos. Un ejercicio físico moderado lo que va a hacer es mejorar o tonificar la musculatura del cuerpo, lo cual esta persona va a estar más estable y pues va a evitar caídas. Luego el ejercicio de por sí, un ejercicio que recomendamos sobre todo andar, todo ejercicio que haya una especie de impacto con el suelo, que esto lo que va a hacer es mejorar un poco la masa ósea. Y también el ejercicio sí, al aumentar la masa muscular, aumenta, o sea, si un hueso soporta un músculo más gordo, por así decirlo, pues ese hueso va a estar más gordo, también más nutrido, entonces por ende va a tener menos riesgo de fracturas, que no por lo contrario, una persona que es muy delgada, pues también su hueso de por sí es mucho más delgado y pues tiene más riesgo de fracturas. Entonces el ejercicio viene muy bien para mejorar pues, el tono muscular del cuerpo, lo cual hace que evites el riesgo de fracturas y también mejora en muchas personas el dolor. Vale, el calcio. Entonces el calcio es muy importante en la dieta para las personas con osteoporosis. El calcio viene principalmente de los derivados de la leche, que son sobre todo lácteos, leche, queso y yogures, ¿vale? Lo ideal que se debe comer al día de calcio es 1000 miligramos, ¿vale? Que para tener en cuenta es aproximadamente 1 litro de leche. Ya sé que es mucha cantidad, pero bueno, si no se puede intentar un vaso de leche, combinar con un par de yogures y una ración de queso. O hay otras muchas alimentos que son ricos en calcio. En internet puedes buscar, poner alimentos ricos en calcio y los salen muchas tablas para que tengan en cuenta. Entonces, es muy importante el calcio se absorbe mucho mejor de la dieta, no que una pastilla. Entonces, y luego también que se tolera muy bien las pastillas de calcio, pues al final tienen problemas de tolerancia, a veces caen muy mal, son muy pesadas. En cambio, por eso siempre recomendamos, si se puede garantizar una dieta de más o menos 1000 miligramos de calcio al día, pues preferimos que lo tengan de la dieta y no de suplementos de calcio. ¿Vale? La leche y sus derivados. Luego, siempre me preguntan sobre la leche desnatada y otras leches, leche de soja o otros tipos de leche. En principio, todas estas leches vienen enriquecidas con calcio, o sea que el calcio lo tienen, ¿vale? Siempre es mirar en el envase, mirar qué cantidad tiene de calcio y con eso será suficiente. Vale, cuando no se puede asegurar una ingesta mínima de calcio diaria, lo general lo que solemos hacer es implementar un suplemento de calcio oral, ¿vale? Que puede ser 1 o 2 pastillas al día dependiendo de la cantidad que esta persona consuma. Se prefiere que esta pastilla se coma junto a alimentos o bien después de comer porque se absorbe mejor. Y lo único que se ha visto que puede disminuir un poco esta absorción del calcio son los cereales. Por eso siempre yo recomiendo que tomarlo durante la comida o la cena, que por lo general no tomamos cereales en esas horas. Entonces, nada, hay una tablita, podéis buscar en internet y ahí los resúmenes de qué cantidad, o según las porciones o las cantidades de alimentos, qué cantidad de calcio tienen y pues bueno, os puede venir muy fácil para que tengáis en cuenta.
La vitamina D. La vitamina D se obtiene principalmente del sol, ¿vale? Se recomienda por lo general que el sol dé en la cara o en los brazos durante 10 a 15 minutos todos los días. Lo que pasa es que aquí, pues como a diferencia de otros países o regiones más al sur de España, la cantidad diaria de sol no es muy abundante. Entonces, por eso, si no se obtienen las necesidades mínimas de vitamina D, por lo general esto sí se suele suplementar de manera en una cápsula o una ampolla que se puede tomar, depende de los valores que tengas, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, una vez al mes. Pero bueno, también como el calcio, puedes buscar en internet cualquier alimentos ricos en vitamina D, que son sobre todo pescados azules, algunos quesos curados y los huevos y los champiñones, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta y puedes alimentarlo. Pero de todas formas, en las personas que tienen osteoporosis es muy importante la vitamina D, porque está es algo muy principal en el metabolismo del hueso y se necesita sobre todo para que no se pierda o no se reabsorba ese hueso, y segundo, ayuda a la absorción del calcio. Entonces es muy importante tener valores mínimos necesarios de vitamina D. Vale, el alcohol, pues el alcohol juega un papel, el alcohol y el tabaco. Ambos disminuyen la densidad del hueso, entonces por eso es muy importante intentar primero suspenderlo y, si no es posible, al menos disminuir su cantidad, ¿vale? Tanto el alcohol como el tabaco. Ambos disminuyen la masa ósea, y segundo, el alcohol pues también aumenta el riesgo de caídas. Por eso es muy importante pues evitarlo, porque a mayor caídas pues mayor riesgo de fracturas. Entonces también siempre me suelen preguntar que cuándo se tiene que hacer una densitometría o cuándo se debe solicitar un estudio del metabolismo del óseo, ¿vale? Entonces ya se han hecho grandes estudios en muchos países y se ha demostrado que no vale la pena hacer una densitometría a todas las personas, porque no todas van a tener osteoporosis y todas no tienen un riesgo de fractura aumentado. Entonces, por lo general, no se hace antes de los 65 años, porque está demostrado que como el punto medio de donde aumentan las fracturas es a partir de los 65 años. Vale, antes se hace simplemente si hay una fractura previa por fragilidad, porque de ahí hay que tener en cuenta que esta persona tiene más riesgo de osteoporosis. Los principales riesgos de osteoporosis son fractura por fragilidad, que son de muñeca, de columna y de cadera, y la edad. Pero obviamente ten en cuenta que una persona con 85 años tiene más riesgo de fractura que no una persona de 65 años. Entonces, a mayor edad, pues mayor aumenta ese riesgo, ¿vale? Pero si queremos poner un punto de corte, serían los 65 años. Vale, otros factores de riesgo es personas que sean muy delgadas, que tengan un índice de masa corporal muy bajo, por debajo de 20. Una fractura de cadera en los padres, que es la única que realmente se ha relacionado con un aumento de fractura en las personas. Si tenemos antecedentes de nuestros padres han tenido una fractura de cadera, pues el riesgo de fractura en ti mismo está aumentado. Luego, uso de glucocorticoides, que bueno, esto ya depende de cada paciente y las enfermedades que tenga, pero si es un uso prolongado de corticoides está muy relacionado con la pérdida de masa ósea y el riesgo de fracturas. Bueno, tabaco o alcohol. Una menopausia precoz, como os comenté antes, justo en la menopausia el pico o la pérdida de masa ósea aumenta, es muy importante. Por eso las mujeres tienen más riesgo de osteoporosis después de la menopausia. Y en los varones, el hipogonadismo. Tener en cuenta que el alcohol es la causa más importante de osteoporosis en el varón. Y nada, pues si tenéis algunos de estos factores de riesgo y estás por encima o alrededor de los 65 años, pues sí serías candidata a hacerte una densitometría. Por el contrario, si no tienes factores de riesgo y aún eres joven, pues no haría falta. Pero si hay un antecedente de una fractura por fragilidad, independientemente de la edad, sí sería interesante hacerte un estudio de osteoporosis. Bueno, luego, si queréis alguna información extra o informaros bien sobre la osteoporosis u otros tipos de enfermedades reumatológicas, la Sociedad Española de Reumatología cuenta con una página que está hecha para pacientes, que toda la información está revisada por distintos compañeros reumatólogos, no es una información cualquiera y os puede venir muy bien para enteraros. Entonces, nada, en Google puedes poner Sociedad Española de Reumatología, le das y luego hay una opción que pone en la parte superior a la derecha pacientes, y entras ahí y ahí puedes ver todas
las enfermedades, los tipos de tratamientos y podéis revisar si os interesa un poco más. Y luego, bueno, esto era todo lo que quería comentar de la osteoporosis y si tenéis alguna pregunta, ya me preguntáis. ¿Cuál es la principal? O sea, por lo general, en jóvenes siempre hay que buscar una causa secundaria de osteoporosis. No sería una causa idiopática. Entonces, en jóvenes, la principal causa en varones es el alcohol. Luego, en mujeres, buscar otras causas o sea, principalmente son o trastornos endocrinos, que un hipotiroidismo no controlado, o un hiperparatiroidismo no controlado, una insuficiencia renal crónica, que también es aumento de osteoporosis. Luego, hay una enfermedad que se llama la osteocitosis, que es muy rara, ¿vale? Pero tú si ves una persona joven que tiene muchas fracturas, siempre la debes descartar, que es buscar en analítica una enzima que se llama triptasa y suele estar elevada. Pero esto es muy, muy raro. Pero entonces, o sea, la principal causa es en personas jóvenes tabaco y alcohol. Siempre hay que mirarlo porque suele ser lo normal en personas jóvenes el riesgo. Luego, el hipotiroidismo, hipertiroidismo, algunas veces no, puede ser que te encuentres un linfoma, por eso en esta persona siempre hay que pedir un proteinograma para descartar un linfoma y yo creo que con eso abarca, bueno, una analítica general para descartar causas secundarias, pero bueno, que las principales es tabaco, alcohol y las otras son muy raras. Bueno, índice de masa corporal muy bajo, las personas con anorexia tienen obviamente mucho más riesgo de una osteoporosis. Primero porque son muy delgadas y luego pues ese hueso no está muy bien nutrido, no es lo mismo y se fractura con más fragilidad. Pero bueno, yo tampoco es que tenga mucha experiencia, pero en los años que he visto lo único que he encontrado es anorexia y alcoholismo como causas de osteoporosis en personas jóvenes. A ver, si tiene una fractura, ya está la fractura. Pero si tú quieres disminuir que esa persona, claro, ya que tiene una fractura y con esos factores de riesgo, si son factores potencialmente modificables, pues lo ideal es mejorarlos porque sí que puedes reducir el riesgo de fractura. Pero a ver, si la fractura ya no se va a corregir, pero sí que si... obviamente tú de entrada le dices que elimine el alcohol y el tabaco porque están aumentando el riesgo de fractura. Depende del también hay tratamientos que tú das un tratamiento pues un poco para disminuir, o sea, para disminuir el riesgo de fractura en estos pacientes. Entonces, si son factores de riesgo que puedes modificar, sí, con certeza disminuirá el riesgo de fractura. En algunos casos incluso tienes que poner tratamiento porque el riesgo de fractura es tanto que compensa tratar. Vale, sí, el calcio tiene ese problema, principalmente la tolerancia. Siempre te avisa el paciente que le sienta muy pesado, que no lo quiere tomar. Incluso tú pruebas, puedes ver en la adherencia del tratamiento y muchos tienen un poco de adherencia. La ventaja es que hay muchos tipos de calcio. Entonces, primero intentar asegurar la ingesta de calcio por la dieta. Si no es posible, sí que hay que poner un mínimo de calcio porque si no ese hueso va a estar menos nutrido, por así decirlo. Entonces, hay muchas variantes de calcio, hay calcios sobres, hay calcios efervescentes, hay calcios masticables, hay calcios comprimidos. Entonces hay muchas opciones. Lo que pasa es que intentar dar un poco con la que mejor le vaya al paciente. Hay calcio de diferentes sabores. Luego yo recomendar que lo tomen después de la comida. Es lo único que... Pero así un truco no. Es probar que hay muchos tipos de calcio, a ver cuál le va mejor a esta persona. Y lo único que sí, que para la hora de que se absorba mejor, siempre viene después de la comida. Y luego también después de comer, pues al final como acabas de comer, igual se tolera mejor que no en ayunas o que no antes de las comidas. Eso sería lo único. Intentar que lo tenga de la dieta, si lo tolera mal, es lo mejor, porque se absorbe más. Y si no es posible, intentar buscar un tipo de calcio que el que tolere mejor que otro.
El factor genético está, ¿vale? Obviamente también si tus padres, tus madres, tus hermanos tuvieron osteoporosis, tú tienes más riesgo de osteoporosis. Ese factor está, pero sí que obviamente evitar añadirle más. Entonces siempre una buena dieta balanceada, ejercicio, que le dé el sol, calcio, vitamina D. Igual, reducir el riesgo a cero es imposible, pero obviamente sí que lo reduces. O sea, porque tu padre tenga una fractura de cadera no quiere decir que tú también vas a tener una fractura de cadera. Pero si no te alimentas bien, si no haces ejercicio, si bebes y fumas, obviamente el riesgo, la probabilidad que te fractures es mayor. Bueno, espero que os haya ayudado y a entender un poco más la osteoporosis y pues que haya aclarado las dudas con estas preguntas que habéis hecho al final de la charla. Y lo único que al final de esta grabación os van a mostrar un par de vídeos donde os van a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado y de lo que es la osteoporosis y cómo disminuir su riesgo y qué cosas podemos hacer en el día a día, ¿vale? Y nada, muchas gracias por este tiempo y por escucharme.